Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y bueno, los está bendiciendo en virtud de que están aquí, hermanos, y eso indica una buena medida de salud. Les damos gracias a Dios por ello. Vamos a empezar, hermanos. ¿Qué les parece si antes de todo vamos a cantar el himno 111, Cariñoso Salvador? Vamos a honrar a nuestro Señor reconociendo quién es, hermanos. Cariñoso Salvador. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, guiándome de tu bondad. Sálvame, Señor. Gracias a nuestro Dios por este privilegio de reunirnos como iglesia y qué bueno que ustedes tomaron la tarde para estar también con nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga y que este servicio de oración glorifique a Dios, pero también así al mismo tiempo que glorifica a Dios, nutre nuestras vidas y nos fortalece para permanecer fieles en su camino. Vamos a un par de anuncios, hermanos, y rápido pasamos a lo que es nuestro servicio. Y es que nuestra hermana Elida Vega cumple años hoy y damos gracias a Dios por ello. Hermana, que Dios la bendiga y que la siga conservando en su camino y para la gloria de su nombre, hermana. Y hermanos, seguir orando por nuestra hermana Sandra García, que está en serios problemas de salud, para que Dios le bendiga. Orar por nuestra hermana Adela Córdoba, orar por nuestros hermanos Guerrero, nuestra hermana Socorro López, que pues son tan vulnerables a estas circunstancias que estamos viviendo.
Hoy estuvo nuestra hermana Mayra Ross, lo cual nos dio mucho gusto poder verla. No la pudimos saludar porque estábamos tratando de evitar la conglomeración, pero nos dio mucho gusto saludarla. Y hermanos, pues siempre es un placer saludarlos a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Roberto Rivas que nos dirija en la primera oración, dando gracias a Dios, hermano, por nuestra hermana Elina, que cumple años hoy. Y luego vamos a cantar un par de himnos para que posteriormente nuestro hermano Marcos nos dirija en la cena del Señor. Vamos a orar. Así como estamos, soberano Dios y Padre nuestro, a usted vamos en oración. Agradecidos, Padre, porque nuevamente nos bendice en este día con el permitirnos reunirnos con esta facilidad. Y estamos aquí, Padre, para tener comunión unos con otros y tener comunión con usted, Padre, al mismo tiempo que elevamos estos himnos, que le elevamos estas oraciones y estudiamos de sus palabras, Señor, la cual le damos gracias, Padre, porque reconocemos que por ella nuestra vida delante de ustedes es mejor, Señor, y pedimos que usted nos siga alimentando de ellas, con ellas, Señor, para que nuestras vidas sigan mejorando delante de usted, Señor, y que nuestro vivir pueda ser de una manera que usted se agrade de nosotros, Señor, y que podamos tener mejor comunión con los que nos rodean y así hacerles saber de las promesas que usted tiene para nosotros y para todo aquel que le busca, Señor. Le pedimos, Padre Celestial, que en esta tarde usted sea con nuestros hermanos que han mencionado, tanto aquellos que cumplen años como aquellos que están buscando su ayuda, Señor, su bendición. Y nos referimos a nuestros hermanos que están enfermos, Señor, en especial a nuestra hermana Sandra, que usted le dé de alguna manera para sobrellevar su enfermedad, Señor. Bendígala, Señor, y bendiga a sus familiares y bendiga a aquellos que pasan también por problemas, que usted sea con ellos, Señor, y que les ayude a buscar soluciones a sus problemas por medio de usted, Señor. Bendiga a cada una de las familias que estamos aquí congregadas, Señor. Bendíganos y bendiga a aquellos hermanos que todavía puedan venir en camino, de manera que podamos alabar su nombre todos juntos, Señor. Quédese con nosotros, sea con nuestras necesidades, y todas estas cosas se las pedimos en Cristo Jesús, su amado Hijo. Amén. Amén. Ahora vamos a cantar el himno número 146. Cristo, tu santo amor. Cristo, tu santo amor, dice a mí, nada a ti, Señor, te niego a ti, me postro en gratitud, cumplo con prontitud, me obligo
1. Allí la puerta franca está. Allí la puerta franca está, su luz es refulgente, la cruz se avista más allá, señal de amor ferviente. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí. El 245, canto número 245, y después vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Marcos para que nos dirija la cena del Señor para nuestros hermanos que por la mañana no pudieron estar entre nosotros. Digno es el Cordero que inmolado fue de tomar el reino. Gloria y pres, para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Vamos a recordar el que murió por nosotros y es digno de nuestra alabanza, hermano. Adelante, hermano Marcos.
Hermanos, les invito a que abran sus Biblias a la primera carta de Corintios, capítulo 11, y vamos a la lectura del versículo 23 al 26. Primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos como tus hijos para alabar y agradecer tu nombre. Damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos y a los hermanos que no habían estado aquí en la mañana, que les des chance de participar de este mandamiento. Te pedimos que bendigas este pan que para nosotros, tus hijos, representa, nos hace hacer memoria del cuerpo de Cristo que fue clavado en aquella cruz para perdón de nuestros pecados. Te lo pedimos te pedimos que estés con los hermanos que van a participar de este mandamiento y que le ayudes a recordar el sacrificio que se hizo por cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siguiente versículo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa será parte de mi sangre, haced eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Oremos por el pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, de la misma manera, Señor, venimos ante ti, pidiéndote que bendigas este jugo de la vid, que para nosotros tus hijos representen los haces en memoria de la sangre preciosa que fue derramada por nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz de Calvario, para que nuestros pecados sean perdonados. Te pedimos que bendigas a los hermanos que van a participar de ella y que nos encuentres dignos de participar de este mandamiento. Te lo pedimos junto con el perdón de los pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 26. Dice: así pues, todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora les invito a que abran sus Biblias, que volteen al capítulo 16 y vamos a la lectura en el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar por la ofrenda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, damos gracias por todo lo bueno que ustedes con nosotros, por todo lo que ustedes nos dan, las fuerzas cada mañana de levantarnos, ir a nuestros trabajos y poder ganar nuestro sustento diario. Te pedimos que nos ayudes, que sabemos que todo lo que tenemos es por gracia suya y por el amor que tienes sobre nosotros. En este momento que vamos a participar de la ofrenda, te pedimos que estés con los hermanos que van a participar de ella, que les ayudes a hacerles con un corazón grato, con un corazón alegre, y a los hermanos que la administran, que también les ayudes a hacerlo de una manera que beneficie a la iglesia. Te pedimos que estés con nosotros en el resto de la adoración y te pedimos que los bendigas y que los perdones de los pecados. Te lo pedimos te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
sonido puede empezar a la clase con la hermana Eva y la hermana Camila. El tema de esta tarde, hermanos, es sean de un mismo sentir. Y bueno, pues en este tema nos damos cuenta, hermanos, que a pesar de que somos diferentes, que tenemos diferentes personalidades, diferentes dones, nuestra vida cristiana tiene muchas cosas en común, más de lo que creemos. Sabemos que tenemos diferentes formas de trabajar y de hacer las cosas. Yo puedo escoger cierto horario y evangelizar, ¿verdad? Con algún método, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, aún en cuestiones de opinión, tenemos lineamientos que nos llevan a armonizar todos, ¿verdad? Entonces, todos estamos llamados a coincidir, hermanos, en nuestra vida cristiana, en un mismo sentir y en un mismo pensar. Eso es lo que yo puedo deducir de este tema. Y la razón de esa coincidencia, hermanos, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad perfecta y no hay división entre ellos. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Igual nosotros, ¿verdad? Dice, hay un dicho que dice, la unión hace la fuerza, y es cierto. Nuestro Señor Jesucristo citó o sea, un reino dividido no permanece, ¿verdad? Entonces, la unidad, a eso estamos llamados, hermanos. Y bueno, las familias están muy divididas, cada vez más, ¿verdad? Nosotros formamos parte de la familia de Dios, así lo menciona. Y bueno, por lo que nos caracteriza, nos debe caracterizar la unidad. Y bueno, la unidad cristiana es hermosa, hermanos. Yo creo que no estamos, si experimentáramos esa unidad verdaderamente, ¿verdad? Sería algo grandioso, ¿verdad? Sí tenemos unidad, pero siempre nos falta más unidad. Y bueno, pues la división de quién proviene, hermanos, del enemigo que vino para matar, hurtar y destruir. Él quiere dividir y entorpecer el trabajo de la iglesia mediante pleitos, celos, envidias, porque dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbaciones y toda obra perversa. Ahí vemos al enemigo. Nosotros podemos disfrazar ciertas cosas, ¿no? Cierto celo, y en ese celo, no, pues soy muy celoso, las cosas de meter nuestro egoísmo. Hay formas que podemos autoengañarnos, ¿verdad? Y los celos pues, nos llevan a competir entre nosotros, ¿verdad? A no soportar que otro ocupe el centro de atención, nos llevan a competir, ¿verdad? Entonces, hermanos, el deseo de Dios es que seamos de un mismo sentir, por lo mismo, para evitar las divisiones. Ahora, ser de un mismo sentir se menciona en varias citas bíblicas, hermanos, pero no se menciona exactamente en qué consiste ser de un mismo sentir. Quizás porque en cada cita bíblica, en el contexto, se infiere que es algo sencillo de entender. Porque miren, hasta existe un mismo sentir aún en las diferencias de opinión. Existe un mismo sentir. Suena raro, ¿verdad? Miren, en Romanos 15, del 1 al 5, hay una controversia entre los fuertes y los débiles. Y Dios primero se dirige a los fuertes.
siempre a los más maduros, ¿no? Siempre el maduro tiene que poner el ejemplo, ¿verdad? Y a ellos se dirige primero. Y le dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:1, ¿verdad? O sea, ¿por qué los fuertes? Porque los fuertes tienen un mayor entendimiento de las cosas, una mejor comprensión. El débil está un poco limitado en la comprensión. Por lo mismo deben soportar las quejas, ¿verdad? Por la misma debilidad de conciencia de los débiles. Luego les habla a ambos grupos, a los fuertes y a los débiles, a todos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Romanos 15:2. Ahí empieza a poner Dios lineamientos, aún en las diferencias que tenemos. Cada uno agrade. Entonces, hermanos, hay una unidad aún en las diferencias. Si no tuviéramos esos lineamientos, saldríamos por la tangente cada quien, ¿verdad? Estamos llamados a la unidad. Y todos tenemos que vencer esa tendencia egoísta de agradarnos a nosotros mismos y buscar agradar al otro. ¿Qué tengo que hacer para agradar al otro? Bueno, pues de cierta forma renunciar a mis derechos, a no agradarme a mí mismo y tratar de empezar a complacer al otro, ¿verdad? De eso se trata, hermanos. Ahora, en la práctica, el más maduro siempre es el que termina cediendo, o el que termina agradando al otro. Y lo vemos en los niños. El niño mayor, es el que siempre cede ante los caprichos del menor, ¿verdad? Y un día es que en ti quepa la prudencia, le dicen al mayor, pero el mayor se cansa, ¿no? Porque el menor a veces es caprichudo, ¿no? Y sale siempre con la suya. El mayor se cansa, ¿verdad? Por eso le dice a ambos, lo ideal es que ambos hermanos estén haciendo su parte, tengan la oportunidad de crecer espiritualmente, ¿verdad? Y busquen complacer al otro. También al débil, le dice, también al niño chiquito también debe hacer su parte para complacer al mayor. No todo el tiempo el mayor, ¿verdad? En sí eso es lo que nos está diciendo, hermanos. Todos, tanto los débiles como los fuertes, deben estar siguiendo una misma regla: agradar a los demás y no agradarse a sí mismo. Es la regla que nos lleva a la unidad, hermanos. ¿Por qué debo seguir? Si dijeron, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que seguir esta regla? ¿Verdad? Y bueno, pues la Biblia nos dice, porque ni aun Cristo, en el siguiente versículo nos dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. De manera que si no estoy buscando agradar al otro, hermanos, no estoy avanzando en unidad, ni en madurez propia, hermanos, ni estoy avanzando en imitar a Cristo, ¿verdad? Tres cosas, ¿verdad? Porque la mayoría de los pleitos que surgen, hermanos, si vemos los pleitos y las demandas que surgen entre dos personas, finalmente nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que estamos agradándonos a nosotros mismos. O sea, al final, cada quien quiere sacar su delantera, ¿verdad? Ese es el pleito. Entonces, cada vez que esté subido en una demanda o en un pleito, pregúntese, ¿no estaré siendo egoísta buscando solo mi propia complacencia? Y vamos a llegar a la conclusión, sí, pues sí, estoy metiéndole de más, nomás estoy viendo lo mío y no estoy viendo lo del otro. Así va a ser entre todo divorcio y de todos problemas matrimoniales, hermanos, y pleitos, en cualquier pleito.
Si todos buscan complacer al otro, si todos buscaran complacer, aunque sea un poco al otro, hermano, los pleitos se acabarían y las contiendas cesarían, hermanos. En la iglesia las diferencias que afectan la unidad no se resuelven por quién tiene o no la razón. Así es el mundo, ¿no? O sea, ¿quién tiene la razón? Y nosotros también queremos actuar de acuerdo al mundo, hermano. Y en el juego de quién tiene la razón, todos tienen la razón. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. El Señor estuvo trabajando, casi todo el día estuvo en el trabajo, llega cansado a su trabajo, lo que quiere es descansar. ¿Ya? La mujer ha estado todo el día en la casa trabajando también como ama de casa, y cuando llega la tarde quiere salir un poco. Y tiene la razón, ambos tienen la razón. El Señor tiene la razón de descansar y la señora tiene en ese momento de salir. Entonces, en el juego de quién tiene la razón, es algo difícil, hermanos. Entre los cristianos, tener la razón, hermanos, no es lo mismo que actuar correctamente. No es lo mismo que actuar. Si queremos actuar bíblicamente, es estar buscando, es estar haciéndote un poco al otro. Eso es si quieres actuar correctamente. No porque tienes o no la razón. Estás buscando agradar al otro, a tu esposa, y la esposa al esposo están haciendo lo correcto. Cada quien quiere, se pelean los dos por quién tiene la razón, no es lo correcto. No siempre va a ser lo correcto. No siempre va a ser. ¿Verdad? Entonces la ley del amor regula a ambos, hermanos. El débil, Dios le dice que deje de juzgar al fuerte. Y al fuerte le dice que deje de menospreciar al débil. Y empareja a ambos. Empareja a ambos, hermano. Y así se resuelve un asunto de opinión. Se dividen iglesias enteras, hermano, por asuntos de opinión. Cuando tienes que complacer un poco al otro. Con eso, ¿qué harías? Aunque sea intentar complacer un poco. ¿Verdad? Pero no, cada quien desde su trinchera guerrea contra el otro. ¿Verdad? Y ambos están desaprobados. Por Dios. ¿Verdad? Un mismo sentir, hermanos, también en la alabanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el Dios que infunde aliento, que infunde perseverancia, les conceda que se lleven bien con todos, para que puedan vivir en armonía, para que sigan el ejemplo de Cristo, que nos aceptó, hermanos, a pesar de nuestras imperfecciones. Para que unánimes, un mismo ánimo, unánimes, a una voz glorifiquen o sea, que tenemos que estar unidos en la alabanza, hermanos. Tener un mismo sentir en la alabanza, para que todos a una glorifiquemos a Dios. Si Dios nos concede madurar, hermanos, si todos lleguemos a sentir, hermanos, la alabanza sin duda que va a mejorar enormemente. Si todos tuviéramos un mismo sentir, si alguien no tiene deseos de cantar, o canta porque tiene que cantar, hermanos, pues es obvio que no se logra a lo mejor. De manera que la falta de unidad tiene repercusiones en la alabanza. Claro que sí. El deseo de Dios es de que aún
para que unánimes, con el mismo ánimo todos, a una voz, ¿cómo sería esa alabanza, hermano? Y hay iglesias, Paco conoce iglesias que están así en la alabanza, que se siente aquello, hermano. Pues claro, entonces, hermanos, analizando el contexto del pasaje, y por inferencia nos podemos dar cuenta, hermanos, lo que significa ser de un mismo sentir. Es coincidir en querer hacer lo mismo todos. O sea, un deseo sincero. En creer lo mismo, en hablar lo mismo, en tener los mismos propósitos e intereses. Entonces, hermanos, cuando hay un mismo propósito, interés y ánimo y deseo, pues las cosas trascienden más allá, hermano, sin duda. La alabanza, ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios, un mismo sentir en la alabanza. Y luego a ambos grupos que estaban separados, hermanos, 1 Corintios 15, 7, les dice: por tanto recibid los unos a los otros como también Cristo lo recibió para gloria de Dios. Entonces, ¿qué hacer, hermanos? Ambos se separaron, ¿verdad? Y a ambos les dice: júntense, recíbanse, salúdanse, acéptense, y recibe al otro. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que recibirlo? Dice Gabriela que cuando se peleaban ellos, los ponían por horas cachetito con cachetito. Órale, ahí así se van a ir por un muy buen rato. Hermano, hagan cuenta que es lo que está haciendo Dios. Recibidos los unos a los otros, como también Cristo. ¿Por qué no deberían rechazarse los hermanos a pesar de tener sus diferencias, hermanos? Porque Cristo nos recibió, hermanos. Por su gracia infinita nos recibió a nosotros. Y puesto que nosotros imitamos a Cristo, hermanos, tanto los fuertes como los débiles deben de recibirse. Además, hermanos, no somos un producto terminado. Siempre va a haber unos más maduros, otros menos maduros, de manera que hay que aceptarnos, aún en nuestras imperfecciones, en nuestra inmadurez, unos a otros. A pesar de que usted no está de acuerdo en algo con el hermano, y a pesar de que el hermano tampoco está de acuerdo con usted, debemos de aceptarnos y recibirnos. A pesar de eso, hermanos. Resumiendo, ¿qué es lo que contribuye, hermanos, a la unidad? Pues dejar de agradarnos a nosotros mismos y agradar a los demás, y aceptar a los demás a pesar de las diferencias de opinión. A pesar de esas diferencias de opinión. No son diferencias doctrinales, son de opinión, ¿verdad? Bien, otra de las cosas, un mismo sentir en el evangelismo, hermanos. Y dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que, o sea, que vaya a veros, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Todos debemos de coincidir en tener un espíritu de lucha, que se interese en comunicar el evangelio a las personas, aunque no señala un mismo sentir, ahora señala un mismo espíritu. Y es algo muy similar, hermanos. Un mismo espíritu, firmes en un mismo espíritu, coincidir en aprovechar las oportunidades para evangelizar a vecinos, familiares o amigos. Tenemos que hacer el propósito, hermanos, de alguna forma meter a Cristo en la plática, ¿verdad? Meter, ¿verdad? La Biblia destaca la palabra unánime, un mismo ánimo, tanto para glorificar a Dios como para el evangelismo.
Es algo sincero que debe surgir en nosotros. Que Dios nos dé eso, hermanos. Oremos para que... Ahora, un mismo sentir, hermanos, en la humildad. Dice Filipenses 2, 1, 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, si tienen el amor de Cristo que nos consuela, y si ustedes pueden consolar a otros, si tienen la comunión del Espíritu, y si son compasivos, entonces tienen lo necesario para hacerme muy feliz, dice el apóstol Pablo. Completar mi gozo. Pablo se llenaba de gozo al ver los que tenían un mismo sentir y coinciden en un mismo ánimo, porque no todos coincidimos en un mismo ánimo. Ojalá que todos pudiéramos tener un mismo ánimo. Es el deseo de Dios. No todos viven en armonía, ¿verdad? Por eso dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces hay unidad aún en nuestras diferencias, hermanos. Hay demasiada unidad. Eso es lo que así quiere Dios una iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se logra todo esto? Revisando, hermanos, que todas las cosas que hacemos no nos lleven a tener diferencias, a pelear o competir entre nosotros. Y que todo lleve el sello de la humildad, hermanos, en nosotros. A veces nos alzamos, hermanos, y nos debemos bajar otra vez. El que se ensalza, Dios lo va a humillar. Y a veces nosotros debemos humillar. Sí, me exalté, sí. Es la tendencia del hombre a de manera que la humildad es uno de los cimientos de la unidad, hermanos. O sea, considerando a los demás como superiores, estimando a los demás como superiores. Yo puedo fingir que, no, pues que lo veo como superior al hermano, pero lo estás estimando, es lo que Dios dice. Y es fácil estimarlo como inferior a mí mismo. Lo difícil es, ¿qué tengo que hacer, hermano, para estimar al hermano como superior? Estaría avanzando en la humildad. Yo creo que todo depende de cómo lo estoy viendo, hermano. Y si me está faltando humildad, ¿verdad? Ya por ende, ya me estoy viendo altivo yo. Ya me estoy creciendo, ¿verdad? Y me está faltando la humildad. Nos está faltando la humildad a muchos hermanos. Yo me incluyo, ¿verdad? De manera que la competencia se acaba cuando dejo de hacer las cosas por contienda o por vanagloria o cuando busco tener una posición. Y no, hermanos, simplemente buscar servir a Dios y obedecerle y ya. El germen de la división es la falta de humildad. Porque dice, mire, el altivo de ánimo suscita contienda. Proverbios 28, 25. O sea, ya con ser altivo, hermanos, te va a meter a la competencia, te va a meter al celo, a competir unos con otros. La falta de humildad nos aleja de un mismo sentido. Ahora, una misma mente en la doctrina también. Os ruego, hermanos, fíjense, lo primero que hizo el apóstol Pablo para parar las divisiones en Corintios fue que todos aprendieran a pensar una misma cosa. Así se arreglaron las divisiones, que aprendan. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que haya entre vosotros división, y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. O sea, los corintios estaban, tenían 4 grupos, hermanos.
O sea, es obvio que la palabra de Dios nos lleva a tener los mismos fines, los mismos propósitos, para que no nos engañemos, hermanos. Y porque de repente ya estamos siguiendo nuestros propios intereses y deseos, y no los de Dios. Creemos que estamos siguiendo las cosas de Dios y no. Basta ver la diversidad de iglesias, hermanos, y cómo se dividen cada día las congregaciones, para saber que no hay una misma mente, hermano, en la doctrina. Dice el apóstol Pablo: he sido informado por los de Cloro que hay entre vosotros contiendan. Había 4 grupos: los de Pablo, los de Apolo, los de Cefas y los de Cristo. Pablo confronta con la enseñanza a los que estaban desvirtuando la doctrina de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Les dice: ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios 1:13. Solo debía de haber un solo grupo, el de Cristo, porque en Cristo habían sido bautizados y Él fue el que murió por nosotros. Pablo acabó rápidamente con la competencia de división entre ellos y fomentó la unión. ¿Cómo? Diciéndoles: ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces se empezaron a ver no hay competencia. Ya cuando la misma Biblia los situó, hermanos, se empezaron a ver como partes del mismo cuerpo. La competencia pues es antibíblica, porque fomenta la división. Ser de una misma mente y un mismo sentir son los otros cimientos de la unidad y de la armonía, hermanos. Por eso debemos hablar una misma cosa, para que las falsas doctrinas y la apostasía, hermanos, no lleguen a la iglesia. Por eso debemos defender la doctrina, la leche no adulterada, porque una vez que se mete el adulterar la palabra de Dios, va a cambiar y ya no vamos a poder ser unos en eso. El hablar y creer todos una misma cosa nos va a sacar adelante a tener una unión perfecta, hermanos. Y miren cómo Pablo les vuelve a decir a la iglesia de Corinto en la segunda carta, miren, les vuelve a repetir lo mismo: ser de un mismo sentir. Les vuelve a decir, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 2 Corintios 13:11. Un mismo sentir también entre los miembros, hermanos. ¿Qué pasaba en la iglesia de Filipo? Pues 2 mujeres no tenían un mismo sentir. Y en Filipenses 4:2, y Pablo dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Al parecer este problema pues no era doctrinal, hermanos, ni era moral. Era un problema de malas relaciones entre 2 cristianas. Y es obvio, ¿verdad? Cuando no se aceptan 2 personas, buscarán no toparse, buscarán no saludarse. Dice: andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3:3, pues no, ¿verdad? Y Pablo no muestra favoritismo con ninguna. A ambas las llama a reconciliarse, sean de un mismo sentir en el Señor. La Biblia de las Américas, hermanos, dice que vivan en armonía en el Señor. Así dice la Biblia de las Américas. Y pues una relación rota no es algo que debe pasarse por alto, hermanos. Y pues a ver si se resuelve ahí, no solo. No, tampoco, ¿verdad?
puede dar origen a una división, puede dar origen a un aborrecimiento. Y la Biblia dice: el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 1 Juan 2:11. El mandamiento de Dios es amar, hermanos. Y cualquier forma de gris, cualquier indiferencia, cualquier aborrecimiento o no aceptar al otro, ¿verdad? Ya es un problema de tinieblas, hermano. Y nos lleva a odiar y a separarnos unos de otros. ¿Qué pasaría por la mente de ellas, hermanos, cuando les dice sean lo mismo sentir? Cuando se preguntan ellos, ¿estará siendo altiva? ¿Estaré siendo altiva y egoísta? Por eso tengo estas diferencias con mi hermana. ¿Qué mandamiento estoy pasando por alto? Pues sin duda muchos, hermanos. Ya cuando tenemos pleito con otro hermano y no lo arreglamos, sin duda muchos mandamientos. ¿O qué tengo que hacer para ser de un mismo sentir en el Señor? Pues para empezar, el egoísmo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Donde no hay acuerdo, hermanos, donde no hay entendimiento, ni respeto, ni paz, ni perdón, pues solo existirá ofensa, diferencia, celos, pleito. Y toda división en la iglesia, en la sociedad o en la familia, hermanos, muestra una influencia o de la carne o del enemigo. Una de dos. Porque donde hay contención hay toda obra perversa. Ya lo hemos leído. Si ambas aplicaran las verdades de la Biblia, ambas saldrían de acuerdo fácilmente, ¿verdad? Si salgo de pleito fácilmente con las personas, pues algún problema tengo yo. Y no estoy aplicando las verdades bíblicas a mi vida, hermanos. Para empezar, no tengo la sabiduría de lo alto. ¿Cómo es la sabiduría de lo alto? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, hasta sinceridad va a haber, ¿no? Pero la hipocresía, pues, no tiene la sabiduría de lo alto. Santiago 3:17. Dice la Biblia en el Salmo 110:10, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento. O sea, te arreglas fácil. Te debes de arreglar fácil con un cristiano. Porque si ambos tienen buen entendimiento, hermano, fácil se arregla el asunto. Ahora, quien de plano no quiere arreglar un problema, hermanos, no está obedeciendo a la palabra de Dios y corre el riesgo, hermanos, de ser un instrumento de Satanás contra la misma iglesia. Me ha tocado ver esto también, hermanos. Que luego aquel hermano que no arregla el problema se vuelve un enemigo de la iglesia. Es triste, ¿verdad? Porque quizás Judas nunca pensó que iba a pasar al equipo de Satanás, hermano. Empezó robando, actuando mal. Cuando el enemigo lo requirió, entró en él para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. No fue de la noche a la mañana todo, fue por su actuar mal. Igual, hay hermanos que si no arreglan un problema, se pueden convertir en instrumentos del enemigo. Claro que sí. Airados, pero no pequéis. O sea, ni deis lugar al diablo, dice. El enojo puede dar lugar al diablo. ¿Cuántos no han matado, hermanos, con el enojo, ¿verdad? Finalmente, sean todos de un mismo sentir, hermanos. Después de que el apóstol Pablo habla de las relaciones entre esposos, les muestra este pasaje, 1 Pedro 3:8-9. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. A todos, dice, compasivos, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
¿Qué conflicto puede haber, hermanos, en una iglesia así o en una familia que practica estos mandamientos, que son compasivos, que son misericordiosos, que son amigables? ¿Qué conflicto puede haber, hermanos? Una persona compasiva pues sabe entender al otro, ¿no? Y entender los problemas. La misericordia pues es contraria a la dureza. Si estoy siendo muy duro, hermanos, a lo mejor no estoy siendo misericordioso. Alguien amigable pues va a buscar sumar y multiplicar y no restar y dividir, ¿no? Si alguien te hace algún mal y tú devuelves el mal con otro mal, pues y tú no devuelves, el mal con otro mal, pues no va a escalar el problema. Y por el contrario, si al mal respondes con un bien, pues contribuyes a la solución de los problemas. El cristiano que siga estos mandamientos, hermanos, no será parte del problema, sino será parte de la solución. No podemos tampoco podemos pasar por alto los desacuerdos que se presentan. De lo contrario, son las semillas del conflicto y la división, hermanos. Se nos hace fácil pasarlas, ¿verdad? Hay que arreglar los desacuerdos antes de que se presenten las divisiones. Está en desacuerdo, pero, ahí déjalo con el desacuerdo. Va a dar lugar al conflicto. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. Se va a enredar el asunto, ¿verdad? Comenzar una pelea es como quien... ¿Alguien ha estado en un canal o una acequia que le abres ahí, ¿verdad? Y el agua se desborda, ¿no? Una vez que le abres ya no puedes taparle. El agua se va muy fuerte, ¿verdad? Y a su paso arrastra y hace destrucción, ¿verdad? Una vez que le sueltas ya no lo puedes detener, hermanos. Lo mejor es evitar la contienda antes de que se enrede. Hermanos que no solucionan su problema en su corazón, hermanos, ¿verdad? Y luego, no dé lugar al diablo. Primero habla del enojo y luego conecta con el diablo, hermanos, de cierta forma. Por fin, la conclusión a la que podemos llegar, ya es tarde, yo sé. ¿A qué iglesia se les llamó a ser de un mismo sentir, hermanos? Principalmente a la iglesia de Corinto, que tenía muchos problemas de división, pero también a la iglesia de Roma tuvo problemas, y la iglesia de Filipo, ¿verdad? Destacamos la importancia que tiene ser de un mismo sentir, hermanos, no solamente para evitar las divisiones, hermanos, y las contiendas, sino también para trabajar unidos y ser mejores para Dios, ¿verdad? Y para trabajar juntos, hermanos. Si queremos tener metas y objetivos para este año, hermanos, tenemos primero que ser de un mismo sentir y de un mismo pensar. Lo primero que hace un equipo, hermanos, para convertirse en un ganador, lo primero que debe hacer un equipo es estar unido. Es lo primero. Juntos, unidos, la unión hace la fuerza, claro que sí. Ser de un mismo sentir y ser de un mismo pensar es vital para ser ganadores como equipo, el equipo de Dios. Sí, es vital. Entonces, estamos llamados a coincidir, aún en las diferencias, a ser del mismo sentir, aún en nuestras diferencias, y unirnos más, ¿no? Que Dios les diga. Gracias, hermano Ricardo. Y hermanos, bueno, esta es la tarea que tenemos para esta semana, trabajar en lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación, en la comunión entre nosotros. ¿Qué les parece si cantamos el himno tal como soy, hermanos? Para después pedirle a nuestro hermano Sandro que nos despida en la oración final. Vamos a entonar el canto
canto número 44, tal como soy. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. Así, hermanos, que Dios nos bendiga para que podamos servir en esta semana mejor que la semana pasada y que podamos trabajar en ser de un mismo sentir en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones interpersonales, no solamente aquí en la iglesia, pero también en el trabajo, inclusive con nuestros compañeros, hermanos, poder aprender a trabajar en equipo, aprender a poner mi parte, a hacer mi parte para que marche bien. Si yo hago mi parte, la mitad del trabajo ya se hizo. Falta la otra parte. Pero en mi parte ya la mitad del camino ya se recorrió. ¿Ok? Entonces vamos a buscar que podamos todos ser de un mismo sentir. Vamos a pedir a nuestro hermano Sandro que nos despida en oración y después de haber orado, estamos despedidos. Vamos a orar. Padre Santísimo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, inclinamos nuestros rostros ante usted en oración esta noche para darle gracias. Gracias por la oportunidad que nos dio de poder escuchar de usted, su palabra, aprender de usted, Padre. Damos gracias por los hermanos que siempre están dispuestos a enseñarnos su palabra. Le pedimos que nos ayudes y que nunca los desvíes de tu camino, Padre. Ahora en este momento te pedimos por los enfermos en la iglesia, los que necesitan de usted, Padre. Tantos hermanos y hermanas que están sufriendo a causa de complicaciones de salud, Padre. Usted sabe quiénes son. Pedimos que se quede con ellos, los cuide. También le pedimos en estos momentos, Padre, por esta nación, que en estos días entrará en otro hombre a dirigirla, Padre. Le pedimos que ese hombre tome decisiones correctas ante usted y que usted lo guíe para que esta nación vuelva a ser lo que algún día fue, Padre. Le pedimos esto y perdón sus pecados en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así sea. Dios los bendiga, hermanos. Excelente tarde.